Padre, siempre que se conecta, ya se oye el gas, se oye el camión, hoy se oyen los perros, a veces los pajaritos. El otro día, ¿qué fue? El lunes, tenía de visita por ahí un niño y andaba también saliendo en el video. Así es la palabra de Dios en lo cotidiano, en lo que tú y yo vivimos, en lo que tú y yo caminamos. Esa es allí donde está Dios. Dios, aunque su casa es el templo y el lugar propio, pero a Dios lo encontramos en las calles, como dice esa canción de Luis Alfredo Díaz. A Dios lo encontramos en la calle, en la plaza, en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si piensan que está muerto, equivocados están. Entonces, esta semana que el Señor aspira con nosotros a dar frutos grandes y enormes. Miren, aquí está Tilde Barragán, Blanquita Sánchez, Gabriela García González, mi buen amigo Eleazar y Leti Sandoval, gracias. Pues esta semana el Señor nos ha estado estimulando, diciendo, la grandeza de una vida es cuando crece y da frutos. Dios no soñó con vidas enanas, en el buen sentido, sin ofender a nadie. Yo mido 1.58, entonces no se asusten. Entonces Dios no pensó con vidas pequeñas, con vidas serviles. Juan 15:16, ustedes son mis amigos porque yo les he dado a conocer todo lo que he oído y conocido de mi Padre. Entonces Dios siempre soñó que la vida tiene derecho a crecer y a dar fruto. No solo la mía, no solo la mente la tuya o de la Iglesia Católica. Dios soñó que toda vida diera fruto, que toda vida tuviese la potestad, la capacidad y el poder para generar vida. Esto es dar fruto por medio de la alegría, de la paz, por medio del don de lenguas, por medio del don de conocimiento, del don de sanación, de profecía, por el don de la esperanza, por el don de la fecundidad física, por el don de la capacidad de cantar, de hacer comida, de cualquier don. Todo eso están orientados a uno solo, al don más grande y al fruto más grande, que es generar vida. Cuando Dios al principio creó todo, lo hizo al hombre partícipe de generar vida. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios es engendrar vida y nosotros compartimos y ayudamos a Dios generando vida. Dios por medio de nuestro genera vida eterna, genera vida de paz, vida física. Digo, para que si no te ha quedado claro a las alturas que vamos de la semana, te vaya quedando claro lo que realmente Dios está pidiendo y queriendo. Entonces es justamente, yo quiero que tú engendres, yo quiero que junto contigo engendremos vida y vida eterna y vida fecunda, una alegría que nadie te la robe, una paz que nadie te la quite, una esperanza que nadie, absolutamente nadie, venga a amenazarla. Por eso, cuando mandó a su Hijo, quitó aquello que amenazaba la eternidad, la vida eterna, la muerte. Y no la muerte física, eso se le llama descanso. La muerte eterna, la ausencia eternamente del germen de vida que es Dios, la ausencia del amor paterno, del amor cariñoso de Dios. Todos estamos llamados a tener frutos de vida. No permitas que nada ni nadie te lo impida. Dijo San Pablo en estos días, anatema sea aquel que te impida no solamente tener la eternidad, sino generarla, anatema sea. Ninguna criatura, nadie puede robarte la eternidad. Nadie puede impedirte crecer. No renuncies a ella. Entremos entonces justamente de lleno en nuestra reflexión, porque aquí se va a entender las lecturas y se va a ganar la profundidad. En estos 2-3 días que llevamos de reflexión, para los que van siguiéndolo día con día, nos ha llamado la atención ver justamente que esos frutos que Dios quiere que demos, está metiéndose esa cuña de espiritualidad, esa cuña de comunión
con nuestro buen Dios, ¿verdad? Ayer decía, cuando ustedes oren, el fruto de la oración de Jesús era que a otros les deseó tener vida de oración, comunicarse. Y Jesús, sin decir nada, sin sentir envidia, al contrario, hace partícipes y dice, cuando ustedes hablen con Dios, díganle papá. Es como aquel que revela el secreto profesional del fruto de su vida. Es como aquel que dice, yo quiero que tú crezcas a la altura que yo tengo. Yo quiero que tú tengas lo que yo tengo. En la casa de mi Padre hay un lugar para ti. Quien vea a ustedes, a mí me va a ver. Quien los oiga a ustedes. No es más el discípulo que el maestro, dándonos a la altura que los frutos que Dios quiere que tengamos sean los mismos que Él. Qué mentalidad tan distinta, ¿verdad? La mentalidad humana, siempre que todos estén abajo de mí. Y la mentalidad de Dios, de Cristo, es que todos estén a la altura mía. Padre, donde yo estoy, quiero que estén ellos. Allí en el Evangelio de San Juan. Capítulo 16, para que lo busques. Quiero que donde yo estoy, también estén los que tú me has dado. Una mentalidad distinta. Una mentalidad donde nosotros también, como Él, buscar y proponer y generar esta vida. Bueno, pues entremos entonces de lleno. Gálatas 3 del 1 al 5. ¿Sí? Y viene a integrarse un elemento importante y es una persona que necesitamos nosotros para dar fruto. Ya lo irán conociendo, pero ya sonaba. Y pronto, para cerrar la semana, lo vamos a conocer en los frutos. Nosotros, nuestra comunión con Dios, nuestra amistad con Dios, se engendra por medio de una persona. Lo adelanto un poquito para que todo lo podamos tener claro y entender. Y es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Jesús, recordarán ustedes que le dice a los discípulos cuando ya se va a despedir, dice, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Paráclito, no vendrá el intercesor, no vendrá la tercera persona de la Trinidad con sus dones y frutos. Es necesario que yo me vaya para que Él venga. Y nosotros, para dar fruto, tanto fruto de comunión espiritual, tanto fruto en nuestra eternidad con nuestra vida, se necesita el Espíritu Santo. Gálatas 3 del 1 al 5. Y entonces San Pablo, Señor a Jesús, si no es por el Espíritu Santo, cosa que nosotros a veces no entendemos, que muchas veces no comprendemos, pero nosotros podemos escuchar a Dios en nuestra conciencia, en las situaciones de la vida y especialmente en las Sagradas Escrituras, por el Espíritu Santo que se nos ha dado, en el bautismo como en la confirmación. Y entonces ese don y esa gracia que es el Espíritu Santo es desconocido, porque quizás los sacerdotes, muchos en la iglesia, no hemos sabido acompañar para engendrar una amistad con el Espíritu Santo. Miren qué ruidajo, ¿verdad? Pero no se preocupen. Aunque el chamuco ponga mucho ruido, nosotros pondremos más voz y él se va a callar algún día. Entonces, justamente nosotros tenemos que aprender y proponérnoslo. Dicen que nadie aconseja más allá de lo que vive. Aunque yo sabía poquito, me tuve que invertir yo personalmente a conocer el Espíritu Santo. Si tú no te metes a conocer, a profundizar, a aventurarte, aunque no lo conozcas, ir hablando con Él, no sabrás realmente quién es Él. Bueno, entonces a medida que tú vas orando, vas identificando que tú hablas y escuchas a Dios gracias al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te habla en tu conciencia y ahí son los puntos donde nosotros podemos irlo conociendo. Vamos a ir teniendo muy pronto talleres de oración y de espiritualidad y los vamos a subir para que ustedes los puedan ir saboreando. Tenemos que crecer, hermanos. No podemos quedarnos enanos, no podemos quedarnos a medias, chaparritos en la fe, en la espiritualidad. Vamos a poner los medios, pero esto tiene que crecer, para que te prepares. Y seas inquieto, inquieta, ¿eh? Hay más, que te lo digo yo, hay más. Miren lo que dice San Pablo en forma correctiva.
pero nosotros nos iremos más allá de la corrección. Le dice San Pablo a los Gálatas, insensatos Gálatas. Ya saben que la palabra insensato significa sin sesos, literal. Ustedes que no tienen sesos, o sea, que no reflexionan, que no piensan, Gálatas, que no usan. ¿Te acuerdan en estos días que decíamos, tienes que discernir las cosas, tienes que pensar? Pues San Pablo luego les echa el piropo. Insensatos. ¿No pensaron? ¿No entiendes? ¿No comprendes? ¿No te das cuenta? ¿No te preparas? ¿No te catequizas? ¿Qué te pasa, hermano, hermana? Investiga, lee. No te puedes quedar con sensaciones, ay, que siento muy bonito, pues qué bueno, pero cuando te duele la panza sentirás feo, y aunque Dios realmente te siga hablando. Insensatos Gálatas, ¿quién los ha confundido o ofuscado para que no le hagan caso a la verdad? Recordemos que todo se juega aquí. Para los hebreos el corazón está en la mente, por eso habla de reflexión, corazón, aquí en nuestra mente. Y dice, ¿quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad? O sea, sí la conocen, pero los han ofuscado para que no conozcan la verdad. Siendo así, que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz. Solo quiero preguntarles una cosa. ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? Aquí les está ayudando a pensar. ¿Cómo has encontrado el Espíritu Santo? ¿Porque eres fiel? ¿Porque eres una gran persona? ¿O porque has creído y confiado? Muchos de nosotros, la verdad es que nos hemos encontrado con Dios por su perdón y su misericordia. Aún en la misa solemos decir, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya, es la confianza, es el amor, la fe, la que nos ha abierto al conocimiento de Dios, a dejarnos amar por Dios, a dejarnos salvar. No es porque yo sea un cumplidor de la vida. Al contrario, decía San Pablo en estos días, he sido un perseguidor. Pero es la fe. No te ates a las leyes, no te agarres a la letra, vete al Espíritu y vuelve a tocar el Espíritu Santo. Dice aquí, así que, ¿cómo han recibido ustedes el Espíritu Santo? Nosotros recibimos el Espíritu Santo en la fe, en la confianza, cuando creemos la palabra de Dios y la practicamos. Tan insensatos son ustedes que, habiendo comenzado movidos por el Espíritu, ¿quieren terminar haciendo obras meramente humanas? Qué mordaz, pero qué sincero, qué liberador, qué sanador. Qué justo, qué honesto, porque nos hace descubrir, oye, agárrate fuertemente de Dios, afiánzate, para que tú usando tu cerebro, lo hemos dicho muchas veces y lo repito, decía San Ambrosio, las dos alas del espíritu humano es la fe y la razón. Tenemos que usar la razón, la comprensión. ¿Has recibido en vano en tantos favores? ¿No has visto tantas veces que Dios te ha amado, que Dios te ha perdonado, tantos signos del amor y la presencia divina? ¿No lo has visto? ¿No lo has descubierto? ¿Cómo San Pablo nos sacude, pero nos hace como buen hermano conocer el bien y la verdad? Y dice aquí, espero que no. Vamos a ver, cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes, ¿lo hace porque ustedes han cumplido lo mandado por la ley o porque han creído en el Evangelio? Vuelve a remarcar justamente lo mismo. Cuando tú y yo, aún conociendo nuestra debilidad y nuestro pecado, Dios nos ama porque es bueno o porque tú te lo ganaste o eres cumplidor. Justamente, ¿verdad? Cómo Él nos hace ver y saborear para nosotros esta gracia. Es por su infinito amor. Nosotros somos salvados, somos queridos por Dios, porque Dios quiso, porque Dios nos ama, porque Dios es bueno. Y yo por eso le hago caso a Dios, por eso me adhiero a Dios, por eso le entrego mi vida. No porque sea un fiel cumplidor, porque no lo soy, sino porque Dios me muestra su misericordia, porque Dios está conmigo, porque Dios me acompaña. Para nosotros es clave
Y esa confianza se tiene que manifestar en cada día, en cada paso de nuestra vida. A veces somos bien convenencieros y solamente le ponemos una velita a Dios cuando el agua nos llega al cuello. Vamos a misa y nos confesamos, pero por interés. O sea, una vida inmadura, una vida infantil. Mi mamá no me quiere porque no me da lo que yo le pido. Mi mamá no me quiere porque no me hace caso. Inmadurez, infantilismo. Y dice Dios, si tú quieres, recordarán ustedes justamente el complejo, el síndrome que tienen los psicólogos de Peter Pan, el quedarse allí. Dios dice, si tú quieres quedarte allí, pues te puedes quedar, pero tengo más regalos, tengo más gozos, tengo más alegría, verás más obras más grandes. Si tú te fías, si tú creces, si tú aprendes a dar. San Pablo lo dirá a los romanos, en Romanos 8, hay más alegría en dar que en recibir, pero eso solamente lo entiende quien ha madurado en la vida, quien ha sido capaz de salir de sí mismo y que descubre que cuando está dando, cuando está compartiendo, cuando se entrega, siente aquel poder, aquella gracia que solamente el que está recibe y recibe. Piensa tontamente, insensatamente, usando la palabra de Pablo. Piensan aquellos infantiles inmaduros. Ah, sí, qué mensos, entre más me den mejor. Pobre ingenuo, porque te estás perdiendo algo más grande. Le quitas al otro, la otra, tesorillos, baratijas, pero el poder, lo que le hace entregar todo, lo sigue teniendo esa persona. Es necesario crecer, es necesario madurar y aprender en el dinamismo de dar, porque grandes cosas verás. El Evangelio Lucas 11 del 5 al 13, para que lo tengamos todos presente. Lucas 11 del 5 al 13. Dice Jesús, hablando nuevamente de que necesitamos recibir a ese Espíritu Santo, ese Espíritu de gracia, ese Espíritu de sabiduría, y no el espíritu del mundo, un espíritu inmaduro, un espíritu interesado, un espíritu cruel. Ese es el espíritu del mundo. Avaricia, lujuria, pereza, envidia. Un espíritu infantil, que por cierto es el que gobierna nuestras sociedades. Cuando a veces veo a personas que se quieren pasar de listas o que se pasan de listas con otros y que dicen, me lo jodí. Hay una persona que vino en estos días y dice, padre, ¿cómo ve? Estaba yo trabajando vendiendo y vino una persona y me dio un billete falso. Y me lo imaginé. Me lo fregué. Y yo le dije, no te preocupes, el dinero lo vas a recuperar, pero el mal que él mismo se acarrió, le costará y le cobrará más. Hay mucha gente que se ríe en un puesto importante según el mundo, en un lugar importante, y anda allí esponjado como los guajolotes, ¿verdad? Oh, es que yo soy, es que yo tengo. Y muchas veces esas ínfulas de poder son ampollas que cuando las truenen te quedarás más vacío que nada. Gente inmadura, gente infantil. La grandeza humana y espiritualmente está en el dar. Dice Jesús aquí en el Evangelio, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes. Aquí va a hablar justamente Jesús de la insistencia y de la constancia, de ir nosotros contracorriente, de ser nosotros fieles, perseverantes. Y dice aquí, supongan ustedes que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes, pues un amigo me ha venido de viaje y no tengo que ofrecerle. Está hablando de una necesidad no para él, ¿verdad? Sino para otro. O sea, me cayó una visita y no estaba yo preparado.
Uno, no estaba preparado. Dos, una necesidad. Al no estar preparado, se viene y se provoca una necesidad. Entonces, muchas veces en nuestra vida no estamos preparados para muchas cosas. ¿Pero por qué no estamos preparados? No estoy preparado para amar o perdonar. ¿Pero por qué no estás preparado? Es una buena pregunta que nos podemos hacer, ¿eh? ¿No sabías que te podía venir visita? ¿No sabías que es bueno prevenir que lamentar? ¿No sabías? ¿Por qué no estás preparado? Nos habla de ahí de una pereza y de muchas veces un ensimismamiento. Nomás estoy pensando en mí. Estate preparado, porque el día menos pensado el Señor vendrá. Estate preparado, porque el Señor puede tocar a la puerta en un pobre, en un enfermo, en un necesitado. Alguien que te dice, ¿no puedes rezar por mí? ¿No puedes acompañar a mi hijo a un sacramento? Oye, ¿no me puedes perdonar? ¿Cuántos de nosotros no estamos preparados? De pronto viene una situación y te encuentras que no tienes la elasticidad para amar, que no tienes la elasticidad para poder entender y comprender. Y una mente tan cerrada que no entiendo, pero ¿por qué? Pero mira, es por esto. No. Qué duros, qué testarudos, qué poca elasticidad tenemos para los improvisos. No siempre nos salen y nos sorprenden. No estamos preparados y debemos prepararnos. Primera cosa. Dos, una necesidad. Y al no estar preparado, efectivamente surge la necesidad. Y entonces uno se ve carente, ¿verdad? Es importante. La necesidad, siempre tengo necesidad. Y entonces dice aquí, supongan entonces ustedes que le viene un amigo a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes, pues tengo un amigo que ha venido de viaje y no tengo que ofrecerle. Qué vergüenzas pasa uno cuando uno no tiene que ofrecer a los demás. Qué vergüenzas tan grandes cuando el otro te dice o la otra te dice, es que yo esperaba de ti. Es que yo creía que tú me ibas a responder. Papá, es que yo creía, yo esperaba. Y te sientes incapaz verdaderamente para poderlo hacer. Bueno, no lo sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí muchas veces, acepto y me confieso públicamente, muchas veces he pasado vergüenza porque no tengo lo que el otro necesita. Porque el otro, cuando me llegó de improviso, yo no estaba preparado para recibirle. Padre, ¿me puedo confesar? Y no tengo. Y digo, ¿cómo se va a ir? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué digo? Cuando viene el otro enojado y yo no tengo la tolerancia. Cuando después de mucho tiempo guardamos resentimiento, coraje. Yo no hablo de tener cosas. Yo hablo de tener los frutos, el alimento que otros tienen hambre y lo ocupan. Cuando alguien tiene hambre, solamente te pide pan. Y es muy triste no tener para dar. Y no tenemos no porque no podamos, sino querramos. Es porque no queremos muchas veces, porque no preveemos. Y entonces dice, pues vas con un amigo. Y le dice, préstame por favor, porque no tengo que ofrecerle. Y él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a darte. O sea, sí tenía. Y dice, no tengo, no me molestes, ya estoy dormido. No me molestes, no puedo levantarme a dártelo porque la puerta ya está cerrada. Y no puedo levantarme a darlos porque yo y mis hijos estamos acostados. Dice, sí tiene. Dice, pero no me molestes. ¿Por qué no lo previste? ¿Por qué no tienes en cuenta? Y cuando uno no tiene, tiene que ser humilde y pedir prestado frutos a otros. Si fuéramos humildes y aceptar que muchas cosas las dejé a la flojera, a la mediocridad, me dediqué más a otras cosas que no tenían realmente sentido. Si pudiéramos ser humildes, ¿me puedes prestar la paciencia? ¿Me puedes prestar el perdón? Oye, mujer, préstame, compréndeme, ayúdame.
Pero acepta y pronto ponte listo. No seas de esos flojos y mantenidos o mantenidas que quieres que los otros siempre te hagan las cosas. ¿Cuándo disfrutarás el poder sentir la gracia de poder dar y compartir a los demás? Dice aquí más adelante, porque se va a referir a Dios, dice aquí, si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, para que deje de estar molestando y deje de dormir, se lo va a entregar. Y entonces dice, por su insistencia se levantará y le dará cuanto necesite. Se va a referir ahora a Dios. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará. ¿No tienes? Pues pide. Pero pide con el afán de seguir cultivando. Pidan y se les darán, busquen y encontrarán. O sea, no es impedimento el que no tengas fruto, no es impedimento el que no tengas pan, no es impedimento el que no puedas estar con la necesidad. No tienes, pues pídele a Dios, pídele. Y dice, no solamente pidas para un ratito, para salir del compromiso, pidan, porque quien pide recibe, quien busca encuentra. Y al que toca se le abre. ¿Habrán ustedes alguna persona que cuando su hijo le pide un pan, le dio una piedra? Y fíjense lo que va a decir con este ejemplo. ¿O cuando le pide un pescado, le dio una víbora? ¿O cuando le pide un huevo, le dio un alacrán? Lo va a responder él solo. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Y va a decir otra cosa, Si tus hijos te piden y tú que eres malo das cosas buenas, ¿cuánto más? La palabra cuánto más el Padre del Celestial les dará al Espíritu Santo. ¿Cuánto más? Que decíamos de ayer de Jesús. Jesús no te quiere abajito de él, a su misma altura. ¿Cuánto más les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Que es que quiero que lo tengas, quiero que estés a mi altura, quiero que justamente haya esta gracia y esta misericordia. Te voy a dar a mi mismo espíritu, al espíritu que recibió Jesús, al espíritu que acompañó a los profetas. Pídemelo para que tus frutos sean espirituales, sean eternos, los frutos de Dios. O sea que Dios está poniéndose en bandeja de plata. Pidan y se les dará. Pídanme el Espíritu Santo, el dador de dones, pídanme el Padre de los pobres, pídeme, porque tendrás con él todos los talentos, virtudes, dones y carismas. Pídeme el Espíritu Santo y verás todos los frutos espirituales, humanos, comunitarios, de la creación que puedes tener. Quiero invitarles entonces, si nuestros frutos son medios pachichis, son unos frutos de esos que no son ni para exportación, ¿verdad? Son para consumo nacional. Oye, pues es medio vergonzoso, ¿verdad? Pide frutos que tú puedas realmente compartir y exportar y sentirte orgulloso. Con eso termino hoy. Qué grande es ir a otro país y de pronto dices, estos aguacates, estos duraznos, estas naranjas son de México, y ves unos frutos grandes y hermosos. Qué grande que la gente pueda disfrutar frutos grandes de ti, frutos de exportación, no de consumo nacional. Elige, y digo con esto termino, elige no solamente los frutos pequeños, los frutos grandes para exportarlos. Yo siempre digo, ¿y por qué yo no me como estos frutos en mi propio país, en mi propia colonia, en mis propios centros comerciales? ¿Por qué me tengo que comer frutos que otros no quieren? Si tú pides el Espíritu Santo, tú mismo, tú misma, y exportarás frutos grandes y sabrosos. Di conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Les invito entonces a tener frutos grandes, eternos, frutos de exportación en consumo personal y nacional. El Señor
que te dé al Espíritu Santo y tus frutos serán los mejores del mundo. Que Dios los bendiga, que nadie pase necesidad.